Hola, 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 buenos días o buenas tardes o buenas noches para cada uno de ustedes. Vamos a empezar con nuestra clase haciendo una pequeña recapitulación de que ya se habló, pero solamente para que no tengamos ninguna duda. Acá nosotros tenemos los días de la semana, ¿cierto? Acá están, voy a destacar los días de la semana. Obviamente hablaremos en español, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien, aquí estamos, pero cuando nosotros, ahora hay que poner mucha atención para que sepamos, cuando hablemos, sepamos colocar de forma correcta el uso de los días de la semana. Entonces, en primer lugar, cuando nos referimos, observen bien, cuando nos referimos a un momento del día, en general usamos por la mañana, por la tarde o por la noche. Entonces, es la primera regla. Ahora, cuando nosotros queremos expresar un día solamente de la semana puntual, es obligatorio usar el artículo determinado en singular. Entonces aquí el artículo determinado está destacado y voy a destacar un poco más. Es el artículo el, con el día de la semana. Por ejemplo, nos vemos el lunes. Y aquí abajo se ve la traducción al portugués. En cambio, en cambio, para indicar frecuencia usamos el artículo determinado en plural. Ejemplo, los lunes tengo clase de español. Entonces, son reglas, estoy dejando grabada para ustedes, así que no hay dudas. ¿Cuál es el problema muchas veces? Es que a menudo no ponemos atención. Cuando se pone atención, vamos a guardar aquí en nuestra mente esto. Cuando hablemos se va a expresar, saldrá naturalmente. Es muy importante esto, que se guarden las reglas. Entonces ahora a continuación, solamente para recapitular, la expresión de la frecuencia. Entonces, en el diálogo todavía estamos recapitulando un poco del diálogo que vimos la clase la vez pasada. Entonces, hay la expresión de la frecuencia. Veamos, entonces en el diálogo vemos que como en portugués, en español usamos una serie de adverbios para indicar frecuencia, que son siempre, casi siempre, perdón, acá tenemos normalmente, a menudo, a veces, de vez en cuando, raramente y nunca. Son los adverbios para indicar frecuencia. Entonces, y también nosotros vimos en el diálogo, y es importante el uso de este verbo, ¿cierto? El verbo soler, que ahí está el significado en portugués, seguido de un infinitivo para indicar acciones habituales. Soler es un verbo de cambio vocálico, es decir, es un verbo irregular. En infinitivo aparece como soler, pero cuando yo conjugo el verbo, él sufrirá un cambio. Yo suelo, tú sueles, él, ella, usted suele, nosotros, nosotras solemos, uh, se puede usar vosotros, vosotras soléis, ellos, ellas, ustedes suelen. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Mi madre
suele tener la cena lista. Y suelo levantarme a las 8. Entonces, aquí ya hay algunos ejercicios que nosotros hicimos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Suelo escuchar música cuando me levanto. Estos ejercicios ya hicimos en clase, así que no hay la necesidad de estar repitiendo. Y también en este ejercicio, ¿qué días de la semana haces deporte? Entonces, ¿qué días de la semana haces deporte? Yo, por ejemplo, hago los lunes, los miércoles, jueves o los jueves y los viernes. Son ejemplos que vamos dando de manera hablada. Número 2, ¿cuántas veces a la semana comes carne? Yo como carne 3 veces por la semana o a la semana. ¿Con qué frecuencia bebes alcohol? Yo nunca bebo alcohol. Estoy dando mi respuesta. ¿Qué días de la semana descansas? Yo descanso un poco los sábados. ¿Con qué frecuencia comes fruta? Yo como frutas o fruta casi todos los días. Estoy dando mi ejemplo. ¿Qué días de la semana ves a tus amigos? Ejemplo, yo veo a mis amigos casi todos los días. Número 7. ¿Qué días no trabajas? Yo no trabajo los sábados y los domingos. ¿Con qué frecuencia viajas? Yo viajo de vez en cuando. Estoy usando aquí, en la número 8, un adverbio de frecuencia. ¿Qué días recibes visita en casa? Recibo visitas de vez en cuando. ¿Con qué frecuencia compras en el mercado? A menudo compro en el mercado. Entonces son ejemplos que vamos dejando y vamos practicando. Es muy importante la práctica. Siempre les voy a decir eso. Práctica, repitan. Ahora, a continuación, vamos a ver acá verbos irregulares en presente de indicativo. En esta lección aparecen algunos verbos que sufren un cambio en la vocal tónica al ser conjugados. Aquí tenemos algunos verbos. Se trata de pedir y jugar. Pedir y jugar. Pedir cambia la E por I. En las personas del singular. Yo, tú, él, ella, usted. Ejemplo, yo pido, tú pides, él, ella, usted pide. En la tercera del plural, ellos, ellas, ustedes. Entonces, faltó nosotros pedimos, ustedes piden, ellos, ellas piden. El verbo jugar, observen bien ahora el verbo jugar, él cambia la U por una UE en las mismas personas. Entonces, ¿cómo voy a conjugar el verbo jugar? Yo juego, tú juegas, él, ella, usted juega, nosotros jugamos, ustedes, ellos, ellas, ustedes juegan. Ahí está, es muy fácil, basta con seguir la regla. Ahora también vamos a ver otros verbos de cambio vocálico. Entonces, en el diálogo aparecen 3 verbos muy utilizados en español, que es el verbo hacer, el verbo tener y el verbo
A ver, no tengo mi libro no tengo mi libro. ¡Qué despiste! Ya sabemos qué significa esta palabra. Los que estuvieron en clase sabrán. Los que no vinieron, traten de buscar en el diccionario, traten de buscar en internet, porque es una forma de aprender mejor algunas palabras nuevas. Hacemos la redacción juntos. Observen bien el verbo hacer. Y el verbo haber, hay que subir la redacción a nuestro Google Classroom. Ahí está el uso de estos verbos, 3 verbos muy utilizados en español. Les voy a mostrar de nuevo: hacer, tener y haber. Ahora veamos estos verbos irregulares en presente de indicativo. Verbos irregulares en presente de indicativo. Entonces, en esta lección, aparecen algunos verbos que sufren cambio. Observen bien, parece que está repetitivo, pero observen bien. En esta lección aparecen algunos verbos que sufren un cambio en la vocal tónica al ser conjugados. Se trata de pedir y jugar. Pedir cambia la E por I en las personas del singular. Yo, tú, él, ella, usted. Y en la tercera persona del plural, ellos, ellas, ustedes, cambia también. Jugar cambia la U por una UE en las mismas personas. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, verbos de cambio vocálico. En español, algunos verbos sufren irregularidades en las vocales tónicas. Entonces, aquí tengo el verbo pedir. Entonces, cuando yo conjugo este verbo en la primera persona, ¿cómo va a quedar? Yo pido. Y las siguientes conjugaciones: tú pides, él, ella, usted pide, nosotros pedimos, vosotros, en España, en el caso de España, vosotros pedís, y ellos, ellas, ustedes piden. El verbo seguir, seguir, yo, como hay un cambio vocálico, el cambio de la E por I, entonces yo sigo, tú sigues, vos seguís, él, ella, usted sigue. Nosotros seguimos, perdón, nosotros seguimos, vosotros seguís, ellos, ellas, ustedes siguen. Ahora observen que se conjugan igual que pedir los verbos competir, corregir, elegir, freír, medir, reír, repetir y servir. Entonces, competir, yo compito. Observe bien, hay un cambio. Yo compito, yo corrijo, yo elijo, yo mido, y por ahí vamos. Entonces, basta con seguir la regla. No es difícil. Ahora, el cambio de U por EU. Ahí yo tengo el verbo jugar. Entonces, ¿cómo voy a conjugar en la primera persona? Yo juego. Y aquí tenemos las otras: tú juegas, vos jugás, él, ella, usted juega, nosotros. Ahí ahora ya cambiamos para podemos, que es el mismo cambio. Yo puedo, nosotros podemos. Ellos, ellas, ustedes juegan. Acá yo podría poner nosotros jugamos. Aquí hubo un error de impresión. Por eso que yo mismo fui siguiendo acá y me di cuenta que el verbo es poder. Sería el verbo jugar. Entonces nosotros jugamos en lugar de podemos.
Y aquí tenemos las tareas que ustedes hicieron muy bien. Les felicito por eso. Hay que seguir insistiendo en hacer bien las tareas, repitiendo, escuchando, hablando, etc. El verbo hacer. En español, aquí tenemos un otro verbo, el verbo hacer. En español, algunos verbos como hacer, que ahí está, es el fazer en portugués, presentan una forma irregular en la primera persona del singular, yo, del presente de indicativo. Entonces, ejemplo, todas las semanas hago lo mismo. Verbo hacer en infinitivo, y cuando yo lo conjugo, cambia. Como en portugués. En portugués, el verbo es fazer, ¿cierto? Fazer. Y cuando yo conjugo, yo faço. Pero en español, yo hago. Y tenemos los verbos de cambio consonántico, el verbo hacer. Entonces, en español, algunos verbos tienen una irregularidad consonántica en la primera persona, yo. En la primera persona, yo. El resto de formas verbales son regulares. El verbo hacer, por ejemplo, presenta una forma irregular en la primera persona del singular del presente de indicativo. Y aquí está otro ejemplo. Siempre hago los deberes. Entonces, el verbo hacer, cuando yo conjugo, él sufrirá un cambio. Entonces, yo hago, pero tú haces. Él, ella, usted hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas, ustedes hacen. Y aquí otro ejercicio que ya se hizo en clase. Y hay que y tener que. Es otra cosa que es muy fácil cuando nos vamos, nosotros seguimos la estructura. Entonces, la estructura hay que más infinitivo se usa para expresar una obligación impersonal. Es una estructura invariable. Observen bien. Ejemplo, hay que subir las redacciones a la plataforma. ¿Observaron? Hay que, más el verbo en el infinitivo. Para llegar rápido, hay que levantarse pronto. Otro ejemplo. Para probar el hay que estudiar. Acordándonos que en portugués nosotros casi no usamos este verbo haber. Se usa más el verbo en portugués ter. Pero en español hay dos formas, hay que y tener que. Y otro ejemplo, para aprobar en el examen hay que estudiar. Ahora, la estructura, tener que se está más infinitivo, observen bien, expresa también obligación y en este caso el verbo tener se conjuga en función de la persona a la que nos referimos. Ejemplo, chicos, tenéis que hacer una redacción de 250 palabras. Otro ejemplo, esta mañana tengo que resolver muchos asuntos importantes. Y otra, ¿tenemos que usar el móvil para esta tarea? Entonces, es muy fácil. Repito, cuando se sigue la regla. Esta es la estructura, la otra estructura. Hay que más infinitivo y tener que. Así que yo les sugiero a que lean bastante las reglas y de la estructura
de hay que y tener que y saberlas, colocarlas muy bien cuando se escriba, cuando se hable, etc. Aquí algunos ejercicios y, y por aquí nosotros nos vamos a quedar. Por aquí nos vamos a quedar para que pasemos después a a otros asuntos usando verbos irregulares. Muy bien, entonces dejo de compartir y al despedirme de ustedes, les sugiero, repito, soy redundante, lean, escuchen, repitan, lean, escuchen, repitan constantemente. Es de esta forma que vamos aprendiendo a hablar mejor de lo que hablamos ahora. Así que cuídense bastante, un fuerte abrazo para ustedes y hasta la próxima.